Bueno, pues un buen día apareció Pepe con una propuesta muy sugerente de un proyecto muy chulo donde iban a intervenir las tablets y los móviles en él, y todos se pusieron muy contentos porque no es habitual que esos habitantes entren dentro del colegio. Como algo nuevo que de repente nos dijeron traer tablets y móviles al colegio. No teníamos ni idea de para qué era. Y entonces pues ahí comenzó todo. Y nos encontramos a vosotros y Con Jorge, con Silvia y más gente, Soundcool. Y la aplicación también estaba muy chula porque podías añadir sonidos, podías meterle instrumentos, podías hacer lo que fuera. Tenías que tener compañía porque no podías hacerlo solo. A mí más de lo mismo, a mí también me ha gustado trabajar con mis compañeros porque las voces no las puede hacer uno solo. Entonces pues entre muchos hemos sacado voces distintas y ha salido bien, yo creo. Es un corto de Enric Valor que era en valenciano y la hemos adaptado al inglés porque la clase de artística está en inglés. Bueno, a ver, yo lo que he querido desde que Pepe me cuenta el proyecto es que ellos fueran los creadores desde el inicio hasta el final de su parte de trabajo, porque como bien han explicado, la clase se ha dividido en grupos. Hay grupo de doblaje, grupo de escenarios, grupo de personajes. Y entonces hicimos el primer árbol. Después nos pusimos a pensar, el bosque necesita caminos y todo, pues nos pusimos a hacer un camino que va a una montaña y entonces pues hemos hecho árboles. Lo pintamos en una cartulina, no hacía falta una cosa muy grande. Por ejemplo, nosotros hicimos también la casa y no fue muy grande, fue tamaño cartulina y usamos mucho la imaginación. Habían algunas partes donde estaban en el bosque, otras en la casa y en diferentes partes, al puerto. A ver, mis amigos y yo hicimos un grupo y queríamos hacer la bruja. Por ejemplo, hicimos tres gorros de la bruja, hasta que al final llegó y el gorro estuvo bien al final, que por cierto era mi gorro. Y bueno, pues así con la mayoría de figuras y Pues bueno, aquí tenéis al paflero, que soy yo de pequeño, y este soy yo, Jaume, que es aventurero, con la espada, bueno, no os voy a hacer spoiler posible. He hecho junto a Madeleine, que no ha salido, la princesa, y a Jordina, que es esta. La verdad es que los compañeros les llevan bastante bien. Para ser plastilina cuesta un poco de modelar y todas esas cosas. Lo chulo del proyecto es que la toma de decisiones artísticas la han hecho ellos. O sea, digamos que la parte tanto de personajes, de la creación de personajes como la creación de escenarios, es toma de decisiones por parte del alumno. Así que, bueno, pues ahí ellos han llevado la batuta y han hecho lo que han imaginado. Yo he interpretado al personaje de John. Yo al brujo, no es una bruja, pero brujo. Y estos son nuestros personajes representados en plastilina. Sí. Y lo que hemos hecho en voces más o menos ha sido, pues en los primeros días, Rey estaba haciendo efectos con el móvil. Sí. Y yo pues estaba repasando un poco mi papel de personaje. Y el segundo día también grabé voz. Sí, y ya los últimos días ya fuimos grabando voces y al final pues representamos toda la obra con los efectos de Rey, las voces de todos. Y también hicimos los efectos Soundcool cuando estábamos grabando y estaba chulo. Mi voz la grabé yo, la grabamos y luego le hicieron los efectos de Soundcool para que se hiciese más grave la voz. Aunque Monca le pone bastante voz de dragón. Y
también cuando íbamos a rodar, que íbamos en grupos o a veces individualmente, depende de lo que nos tocara. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque también nos grababan en el making of cuando estábamos en las sillas y todo. Pues algunos hicieron voces, otros hicieron muñecos de plastilina y otros pues los fondos. Bueno, al principio cuando llegamos a clase y hicieron una grabadora nadie levantó la mano y pues pensé que podría ser divertido hacerlo, así que levanté la mano y luego me di cuenta que tenía un montón de texto y la verdad es que era muy largo y muy seguido, así que hubo que ensayar un poco. Los primeros días me costaba un poco, me atascaba, pero luego ya te vas acostumbrando al texto. Y luego yo también hice de efectos especiales, yo hice el caballo y con dos cocos le das contra el suelo y poco a poco va frenando y eso crea el efecto del caballo. Y quedó bien dentro del corto porque parecía un caballo de verdad y lo hicimos simplemente con dos cocos. Y por ejemplo nosotras tres hicimos las voces, yo fui Jordina, Lucía fue la madre de Spacers y Aitana fue la princesa. Y bueno, nos costó un poco, pero como Jorge y Saúl nos ayudaron, fue mejor. Yo me acuerdo de la bruja, que cuando, por ejemplo, hablaba Marcos, que era la bruja, Pablo, un compañero nuestro, empezó a hacer una voz de la última palabra que decía yo. Eso. Mi risa, la risa de la bruja, también hacía otro compañero. Y también me acuerdo que creo que nos enseñaron cuando caían los truenos o algo así. Y pues molaba mucho. Me parecía tan real. Ya, pues bueno. Bueno, pues yo destacaría que una de las fortalezas de este proyecto ha sido que ellos han tomado muchas decisiones, que han tenido que tomarlas un poco, pues viendo un poco qué querían hacer, qué querían conformar, cuál era su imagen de dónde se desarrollaba la historia del poema que contaban. Y bueno, pues creo que eso les ha enseñado mucho. También hemos rentabilizado recursos, todos los que teníamos, o sea que ha sido un proyecto con un bajo coste porque la cartulina y la plastilina ha sido el material fundamental. Aparte de, claro, la aplicación de Soundcool, que eso, pues, eso ya yo no lo sé cuantificar, pero que ha sido la base, ¿no?, del proyecto. Pues entonces había una pared aquí como una pared negra y el cartel estaba como enfrente de la cámara, bueno, al lado de la cámara y grabábamos en el fondo negro para que se viese en el fondo de las casas. Y bueno, fue muy divertido y pensé que teníamos que grabarlo como así seguido y no pensé que era así. Se ponía con Soundcool las voces y la música y se tenían que mover los personajes. Y ponían las voces del que le tocaba hablar. Entonces hicimos primero las voces y luego cuando ya estaba todo preparado lo juntamos todo y así se quedó el corto. Teníamos que poner unos guantes negros porque si no se nos vería la mano. Y los palos también están pintados de negro para disimular lo del fondo, si no se vería algo marrón. Sí. Ha estado muy guay hacer el proyecto porque nunca nos habíamos traído ni tablets ni móviles al cole y fue una experiencia muy guay y no sé, nos gustó mucho a todos. Queríamos haber repetido que fuera un poco más largo, aunque estuvimos un día entero, pero mereció la pena. Está muy bien. Y también como nos dijeron que servía para otras cosas, aparte de para hacer películas o rodajes y eso. Claro, está bien. Y además que se la puede bajar quien quiera para hacer, por ejemplo, una música, un corto, una película. Ninguno sabíamos cómo iba a ser exactamente, pero con el programa de Soundcool, la música, los efectos especiales, los personajes, los fondos y las voces, conseguimos hacer el corto recortado de Modern Physics.
Soundcool ha sido una experiencia muy divertida y muy original que nunca habíamos probado. Nos ha gustado mucho. Practicar con Soundcool todo, ya que nosotros hemos sido los que hemos Esto, el programa. Y me acuerdo que en la Politécnica hubo una actuación de una chica que estaba cantando y se puede utilizar también para eso. Y también para tocar instrumentos. Y pues estuvo muy chulo todo, porque fue como tú vas poniendo efectos, vas cantando, vas tocando y está muy chulo. Puedes con eso perfectamente hacer una canción. Sí. Y pues mi experiencia fue muy chachi porque nunca había hablado delante de tanta gente y me pareció muy divertido. Los primeros días estuvimos viendo cómo funcionaba la aplicación y de qué trataba nuestro corto, The Mother of Physics. Durante las siguientes semanas decidimos quiénes haríamos las voces, los decorados, los personajes de plastilina y, por supuesto, los efectos especiales con Soundcool. Y queríamos despedirnos porque creo que este año ya no volvemos con Soundcool. Y esperamos que el año que viene hagamos otra cosa de Soundcool. Y bueno, y normalmente este dragón tendría que tener 7 cabezas, tendría que ser más grande que de Little Jimmy, me parece, pero el Little Jimmy es 3 veces más grande que el dragón. No, lógicamente parece un perro. hay una amiga mía que se puso a hacer un arbusto volador porque le decía, pues, hace bien, entonces se puso a hacerlo. Yo creo que ya se todo. Y bueno, Adiós. Muy bien, ¿no? Silvia.